Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Futuros Médicos. El día de hoy venimos a hablarles lo que viene siendo las fracturas de húmero proximal y espero que sea de su agrado. Bueno, y entrando como tal en la definición, vamos a tener que la definición de fractura es una pérdida de la continuidad ósea o una ruptura de la continuidad ósea como tal. En este caso, esta pérdida de continuidad se va a dar en la porción proximal del húmero, obviamente porque estamos hablando de este tipo de fractura. O si no, si estamos hablando de forma general, lo tomaríamos como una ruptura, una pérdida de la continuidad ósea eh, de cualquier segmento como tal del cuerpo. Bueno, entrando ya como en la epidemiología, observamos que la fractura del tercio proximal del húmero corresponde a un 4 a un 5% de todas las fracturas de forma general y es la fractura más frecuente en número, el cual corresponde a un 45%. Tiene mayor incidencia en mujeres, 2 contra 1, y esto es debido a que las mujeres, el cual pasan por la menopausia, tienen una disminución obviamente del estrógeno, y debido a esta disminución del estrógeno, estas mujeres tienen una pérdida más rápida de la masa ósea, por ende, tiene mayor predominio a la fractura o a fracturarse. Se han encontrado que los mayores picos de incidencia son mayores de 55 años y corresponden a un 75%, por más o menos lo que estaba explicando. Ya como la persona va creciendo y se va envejeciendo, hay una pérdida como tal de la masa ósea y por ende hay un mayor predominio a que llegue una fractura. Bueno, aquí encontramos que el 80% de algunas estructuras se mantienen intactas, el cual va a haber como una reducción en, en la fractura y vamos a encontrar que el desplazamiento del húmero puede verse mínima, o sea, puede haber un mínimo desplazamiento o el desplazamiento simplemente no lo vamos a encontrar. Por ende, puede llegar a ver que hay una buena integridad de la siguiente estructura como los tendones del manguito rotador, la cápsula articular intacta y el periósteo como tal. El periósteo es lo que prácticamente es recubrimiento óseo y la cápsula articulada vamos a encontrar que está compuesta de tejido fibroso lazo y también vamos a encontrar una membrana sinovial en la parte más interna. Por ende, puede verse como una reducción del número y por eso quizás no encontremos como tal un desplazamiento de forma sagrada si encontramos estas estructuras intactas. E inclusive quizás no encontremos ningún desplazamiento como tal. Bueno, y entrando en lo que viene siendo el mecanismo, encontramos que el mecanismo puede ser directo o indirecto. En el caso del directo corresponde a un 20% y el golpe es sobre el lado lateral del hombro, el cual toda la fuerza ejercida obviamente va a ser en el hombro y debido a eso la fractura se va a ejercer obviamente de forma directa, directo por obviamente el impacto. En el caso del indirecto no hay un golpe como tal directo al hombro, el cual por ende se puede llegar a ejercer una fractura, si no se puede llegar a dar, por ejemplo, por una caída, el cual llega a tomar como apoyo la palma de tu mano y la fuerza obviamente va a seguir y va a terminar ejerciendo presión en el húmero, en su tercio proximal, el cual puede generar lo que viene siendo la fractura. Por eso se habla de forma indirecta. No el hombro se está golpeando de forma indirecta, pero eh, por así decirlo, como la onda pasiva del golpe o de la contusión como tal, llega al hombro y lo termina fracturando. Por eso se habla de como de indirecto y corresponde a un 80%. Y aquí en los textos nos dicen que hablan de las caídas apoyando la mano con el miembro en abducción y rotación externa, abolición o tracción de los músculos, ya sea supraespinoso o subescapular, como estaba mencionando anteriormente. Bueno, y entrando a lo que viene siendo la clínica, vamos a encontrar lo que viene siendo los síntomas, el cual vamos a encontrar dolor a la movilidad activa o pasiva del brazo, aumento de la sensibilidad en esta misma. En el caso de los signos, vamos a encontrar signos como posición antiálgica, edema leve o severo, equimosis y limitación funcional en el segmento afectado.
Bueno, ya mencionando como otro signo más, vamos a encontrar el signo de Henneken, el cual vamos a encontrar equimosis en la cara interna del brazo y la cara externa del tórax. Aquí vamos a encontrar lo que acabamos de describir. Vamos a encontrar equimosis en la parte interna del brazo y vamos a encontrar también en la parte externa del tórax, obviamente su lado donde se vio afectado. En este caso aquí donde observamos la imagen 2, vemos que es obviamente el miembro superior derecho y en el cual encontramos las zonas el cual nos menciona el signo, la parte externa del tórax y la parte interna del antebrazo como tal. Aquí también observamos aquí la imagen 1 de una señora de mayor de edad, el cual también encontramos aquí la parte externa del tórax y la parte interna del antebrazo como tal. Este viene siendo el signo de Henneken. Bueno, en el caso de las proyecciones radiológicas que vamos a pedir a nuestro paciente, vamos a tener la proyección de anteroposterior para poder observar mejor el hombro con una inclinación de 35 a 40 grados. Vamos a tener también una proyección lateral del hombro y una proyección axilar para poder observar lo que viene siendo la articulación clenohumeral como tal. Por ende, vamos a tener como pedir estas proyecciones para poder observar mejor la fractura de nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la clasificación de NIR, el cual se define en cuatro partes, las cuales son el troquín o tubérculo menor, el troquiter, el cual es el tubérculo mayor, y la cabeza del húmero, el cual es el cuello anatómico, y la diáfisis del húmero, el cual es el cuello del húmero o cuello quirúrgico. Cuando consideramos nosotros que hay más de un fragmento según NIR, entonces se considera que hay más de un fragmento cuando hay un desplazamiento mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 centímetros. ¿Se acuerdan que en la epidemiología estamos hablando cuando hay un mínimo desplazamiento o simplemente no hay un desplazamiento? Se habla de una fractura de un solo fragmento, de un fragmento, el cual corresponde a un 80% de este tipo de fractura. Y vamos a observar por qué. Bueno, aquí encontramos una tabla el cual nos explica obviamente también la incidencia y cuántos fragmentos vamos a encontrar en las diferentes fracturas. Un ejemplo aquí vamos a encontrar según la epidemiología que estamos hablando y lo que estamos hablando en la anterior diapositiva, el cual corresponde a un 80% de toda fractura que tenga un solo fragmento, el cual independientemente de la línea de fractura que nosotros encontremos, si no cumple con un desplazamiento mayor a 1 centímetro, una angulación mayor a 45 grados, se va a tomar como un NIR tipo 1. Y es debido a eso que hay un mínimo desplazamiento y una angulación muchísimo menor, independientemente de su línea de fractura. Y también independientemente de la estructura en la cual se encuentre fracturada. El caso de fractura de dos fragmentos, el cual corresponde a un 10% de la incidencia, vamos a encontrar que aquí ya la línea de fractura va a estar dividida o desplazada mayor de 1 centímetro o va a tener una angulación mayor a 45 grados. Y en el caso de la fractura de tres fragmentos que corresponde a un 3%, igualmente también vamos a encontrar las tres estructuras totalmente con sus líneas de fracturas y vamos a encontrar también el desplazamiento el cual nos indica NIR. El caso de fractura en cuatro fragmentos que va a corresponder a un 4%. Vamos a encontrar ya las cuatro estructuras, por ejemplo el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el troquiter y el troquí, los vamos a encontrar totalmente separados con sus correspondientes líneas de fractura que van a ser mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 grados, el cual no va a corresponder a un NIR tipo 4. Bueno, en el caso del tratamiento vamos a encontrar eh, tratamiento sin desplazamiento o mínimo desplazamiento o un NIR tipo 1 o una fractura de un solo fragmento, como le queramos decir. O con desplazamiento ya sean fracturas mayores de 2 o 3 o
4 fragmentos, unir 2, unir 3, unir 4. En el caso de fracturas tipo 1 o un solo fragmento, vamos a encontrar que la mejor opción que vamos a tener aquí es la inmovilización del hombro. Una movilización temprana del hombro a los 7 o 10 días. Se recomienda hacer ejercicio pendular, son movimientos pasivos al paciente, movimientos activos de 6 semanas por lesión, entre las semanas 6 y 12 movimientos contra resistencia se van a llegar como a ejercer en el paciente. En promedio la movilidad se recupera en un año, dicen los textos, obviamente, y el tratamiento con fracturas con desplazamiento, vamos a encontrar que la mejor opción va a ser el tratamiento quirúrgico, el cual vamos a tener opciones como la osteosíntesis, en el caso de reducciones abiertas, la prótesis del húmero y clavo intramedular para poder corregir y hacer una buena reducción de la fractura y que haya una mejor recuperación como tal en el paciente. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que viene siendo el cabestrillo para poder generar la inmovilización del paciente, en el caso del paciente que no tienen un desplazamiento o tienen un mínimo desplazamiento de su fractura, o sea, una fractura de un solo fragmento. Y aquí encontramos ya una prótesis mm, que se le está como tal ejerciendo en el paciente. Estos son como el quirúrgico y el cual no requiere como tal cirugía. Bueno, encontramos la tabla tipo 1 que encontramos en el artículo, el cual vamos a tener la fractura de húmero proximal, los tipos de fractura y la técnica que podemos llegar a nosotros emplear para poder corregir la afección de nuestro paciente, ya sea por que nuestro paciente llegue con una fractura de 2 fragmentos, de 3 fragmentos o de 4 fragmentos, dependientemente del tipo de fractura, ya sea del troquiter o el troquín, del cuello quirúrgico desplazado o un cuello anatómico fracturado. Nosotros vamos a tener las diferentes técnicas. Un ejemplo puede ser la reducción cerrada más inmovilización, una reducción cerrada más aguda percutánea, una reducción cerrada más un clavo intramedular. Entonces, independientemente del tipo de fractura, nosotros vamos a tener como técnicas o herramientas para nosotros emplear para poder corregir la afección de nuestro paciente. Y esto es lo que nos habla esta tabla como tal. Bueno, ya como para finalizar la exposición, le traigo una frase del señor William Osler o Sir William Osler, el cual nos dice que el primer paso hacia el éxito en cualquier ocupación es volverse interesado en ella. Y bueno, quería regalársela como tal para que lo tuvieran ahí y tuvieran al señor William Osler como presente con esta hermosa frase para finalizar el tema. Bueno chicos, muchísimas gracias. Esto sería todo aquí en Futuros Médicos. Me encantaría que me regalaran un like y me comentaran qué le agregarían a las diapositivas, qué corregirían como tal de la presentación, qué les pareció el tema, cualquier comentario que ustedes quieran o cualquier comentario que a ustedes le ocurran, ayudaría mucho como tal en el crecimiento del canal y sobre todo si son críticas constructivas. Y bueno, espero que les haya encantado ya que llegaron aquí al final. Las diapositivas como siempre van a estar en los primeros comentarios con un link directo para que ustedes las puedan descargar y las puedan modificar a son todo para que las puedan presentar ustedes mismos. Y esto es Futuros Médicos y espero que les haya agradado mucho el tema y bendiciones para todos ustedes y para su familia.